iniciar. Muchos doctores alópatas tienen diferentes versiones sobre el cáncer. Algunos dicen que el cáncer es alcalino y otros dicen que es ácido, ¿sí? Pero ¿quién tiene la razón? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Juntos vamos a aprender. ¿El problema es un cáncer alcalino o el cáncer es un problema ácido? Los dos planteamientos tienen razón, porque todo va a depender de qué estemos mirando y dónde estemos mirando. El tumor en su interior es alcalino, mientras que su exterior es tremendamente ácido. Por lo tanto, se genera esa dualidad, acidosis metabólica y alcalosis tumoral. Vamos a tratar de explicar, vamos a ver cómo es que se genera este fenómeno, ¿sí? Cuando alguien se enferma de leucemia, cáncer del mama, entre niños y adultos, ¿cuál es la solución que tiene? ¿Cuál es la única solución que hay? La quimioterapia, no hay otra. Es la quimioterapia. La quimioterapia es veneno. Es la única manera de matar a la célula rebelde. Algunos le llaman al cáncer la célula endemoniada. Y sí, porque son rebeldes, se rebelan. Ahorita vamos a ver cómo es que pasa. Ese es un fenómeno. ¿Sabían? Haz de cuenta que usted y yo, en vez de consumir comida, empecemos a consumir petróleo y vivamos. ¿Es un fenómeno? ¿Verdad que sí? O en vez de respirar oxígeno, respiremos ácido carbónico o humo y no morir, o vivir debajo del agua sin necesidad de respirar. Eso es un fenómeno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que pasa este fenómeno dentro de nuestro cuerpo? Vamos a seguir adelante. Por lo regular, siempre la mayoría de los doctores buenos han tratado de ver de qué manera puede ayudar a los pacientes para mitigar el problema del cáncer. Regularmente se le dan de 20 a 10 sesiones de terapia. ¿Ustedes saben lo que pasa cuando se le da una terapia a una persona? Se le cae el pelo, hay descalcificación, dolores tremendos. Entonces hay doctores que han dicho, bueno, nosotros hemos dedicado toda nuestra vida y no hemos encontrado ninguna solución. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Se frustran, ¿sí? Regularmente la mayoría de los doctores son europeos, España, alemanes, holandeses, franceses, y muchos aquí están de Estados Unidos y de Canadá, ¿sí? Ahora, ¿qué es el cáncer? ¿Qué es el cáncer? ¿Qué es el cáncer? Hay diferentes tipos de cáncer. ¿Pueden verlo? Los de acá no lo miran, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Sí. Okay. ¿Cómo? Ahorita que empecemos el tema, vamos a terminar, hasta que yo termine el tema, hacemos preguntas, ¿le parece? Para poder terminar el tema y así pues ganarle al tiempo. ¿Les parece? Ahí está. ¿Qué es el cáncer? Diferentes tipos de cáncer. Ahí está. ¿Qué es el cáncer? ¿Qué es el cáncer? ¿Será? ¿Cómo fue que se convirtió en malo? Algo está haciendo la célula que se convierta en mala. ¿Por qué se convirtió en mala? Ayer no era mala y ahora sí es. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo fue que pasó? Algo está haciendo esta célula que se degenera y se altere. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hacía que la célula se convierta en mala? Bueno, la mayoría, les estaba diciendo, de estos doctores, muchos de ellos, para poder entender un poco más lo que es el cáncer, tuvieron que tomar clases fuera de lo que es la medicina
espectacular. Se tuvieron que ir a Francia, a Holanda, Inglaterra, Alemania y tomaron clases. Una de esas clases fueron las clases de fitoterapia, como homeopatía. Algunos de ellos tomaron clases de nutrición, dieta, y muchos de ellos, cuando hacían sus prácticas en histología, se daban cuenta que al momento de hacer una tinción, en algunos casos la célula se artefactaba. ¿Qué es un artefacto? ¿Qué es un artefacto? Un artefacto es que al hacer una tinción en la célula aparecían manchas alrededor de ella. En cambio, en otras salían perfectas. Solo se teñía la célula por el entorno, no. O sea, nada más dentro. Ahorita le voy a pasar una imagen aquí. Ahí está. ¿Sí? El artefacto, cuando hacían la abertura, la tinción, cuando había cáncer, se miraban manchas alrededor. Pero cuando no, solamente dentro de la célula. ¿Sí? Entonces, muchos de ellos pues quedaban frustrados, decían, wow, pues yo no estoy aprendiendo nada, estoy haciendo muy mal la tinción, ¿qué está pasando? Hasta que llegó a sus manos de estos doctores un libro escrito por el doctor Pissinger. El doctor Pissinger, él es un anatomopatólogo, es catedrático de la Facultad de Medicina en Viena, Austria, y presentó esta tesis doctoral en los años 1970. Pissinger escribió el libro The Matrix y The Matrix Regulation. Muchos de estos doctores, cuando empezaron a leer este libro de este doctor Pissinger de Australia, de Viena, cambió su vida. ¿Por qué razón? Porque realmente entendieron el origen, cómo es que se enferma la gente, cómo es que se empieza la mutación de la célula. ¿Sí? Nosotros entendemos que la célula es un ser vivo, porque si no fuera vivo, no muriera. ¿Cómo le llamamos a la fibrosis? Fibrosis son células muertas. Fibrosis del mama, fibrosis hepática, fibrosis renal, son células muertas, no hacen nada. Decía un dicho de mi papá: a los muertos no le tengas miedo, tenle miedo a los vivos. ¿Sí? Entonces ellos no se preocupaban, decían, bueno, están muertas, no pasa nada. ¿Sí? Entonces la historia continúa, ¿verdad? Este hombre lo que enseñaba era que la enfermedad empieza alrededor de la célula, no en la célula, en el entorno celular. Oh, aquí está arriba, ¿verdad? ¿Sí? La mayoría de las enfermedades empiezan no en la célula, sino alrededor de ella, en el espacio intersticial. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es el responsable de que la célula se enferme? Bien por el fallo renal, bien por el fallo hepático, o bien por el fallo pulmonar, o bien por fallo multisistémico, o sea que son varios órganos, puede ser hígado, riñón y pulmón. Los tres se enferman. ¿Sí? ¿Ustedes han escuchado a varios que dicen que las enfermedades nunca vienen solas? Siempre viene la artritis, la diabetes, problemas de tiroides, problemas de esclerosis múltiple. Presión arterial, nunca vienen solas. ¿Por qué? Porque si tenemos este fallo, que es el fallo multisistémico, es cuando empiezan esa enfermedad, y la mayoría de esas enfermedades son enfermedades del sistema inmunológico, que el mismo cuerpo ataca a las células. ¿Cómo es que son fenómenos? ¿Sí? Porque Dios nos dejó una ley, la ley
de los 10 mandamientos, pero también deja la ley sí, exactamente, deja la ley de la naturaleza y las leyes de la salud. También tenemos, nosotros nos regimos por leyes de la salud, y esas son las 8 remedios naturales. Así es. Vamos a seguir, hermanos. El sistema básico consta del pulmón, hígado, riñón, sistema arterial vascular, sistema vascular venoso, sistema intersticial, célula. En este caso vamos a poner la piel, o podemos poner la mucosa, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es el sistema intersticial de la célula? Si yo corto la piel, el labio, afuera tengo piel, por dentro mucosa, en el medio, ese es el sistema intersticial de la célula, en medio, en la parte del medio. Ahí es donde empiezan las enfermedades, ¿sí? Vamos a ver cómo es que se genera este fenómeno. Nosotros sabemos que el pulmón, riñón y el hígado son filtros, ¿verdad? Son nuestros filtros que tenemos que cuidarlos. Al igual el intestino grueso, también es muy importante tenerlo limpio. Ahora, ¿cómo funciona nuestro cuerpo? ¿Cómo es que funciona? Aquí está, mire, sistema básico de Plessinger. Ahí tenemos la piel, está lo que viene siendo el sistema en la parte de arriba. Tenemos el sistema intersticial. Aquí vemos, bueno, ¿tiene para enfocar? No, ¿verdad? ¿Sí tiene láser? Bueno, ok, deja paso para acá, como que sí alcanza. Si esta es la célula, este es el sistema, esta es la célula. La célula vive en medio de agua, en el medio del agua. Si el medio, el entorno está sucio, nos vamos a enfermar, ¿sí? Es muy importante mantener el ambiente limpio, cristalino. Déjenme. Okay. Ahora, ¿cómo funciona nuestro cuerpo? El pulmón, el hígado y el riñón son filtros, como tales trabajan las 24 horas al día, desde que nacemos hasta que morimos. Imagínense, 24 horas al día. El corazón de una persona en reposo mueve 5 litros de sangre. Aquí está. 5 litros de sangre. Por minuto. Por cada uno de estos filtros pasan como mínimo 5 litros de sangre cada minuto para ser filtrados. Bien resulta que el pulmón, riñón y hígado, bueno, ya esos son filtros, ¿verdad? Los filtros como tales trabajan 24 horas al día, desde que nacemos hasta que morimos. El corazón de una persona en reposo sabemos que mueve 5 litros de sangre por minuto. Luego, por cada de estos filtros pasará como mínimo 5 litros de sangre cada minuto para ser filtrados. Todo el mundo entiende que si es el filtro de un automóvil, ponemos en marcha el automóvil o el coche, el aire atraviesa el filtro, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Se va a ensuciar. Por lo regular siempre los mecánicos nos dicen que cambiamos el filtro cada 3,000 millas o cada 3 meses, ¿verdad? Aquí está, miren. Ahí está. Aquí. ¿Cuántas veces hemos limpiado nuestros filtros? Pregunta. ¿Cuántos años tenemos? Imagínense un carro de la edad de 50 años. Si nunca cambias el filtro, ¿qué va a pasar?
Se pone viejo. ¿Qué va a pasar? Va a pasar esto, hermanos. Se enferma. Carro del año. En 50, 40 años, ¿qué va a pasar si no le cambias los filtros? ¿Y en nosotros? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en nosotros? En esta dispositiva son jóvenes los que están dentro. Ahí. Imagínense que le pase lo que está abajo. Viene de emergencias, se está muriendo y se le queda el carro. Se va a morir, ¿verdad? Pero mucho nos pasa eso. Jovencitos. Yo he visto jóvenes de 25, 24, 18 años y ya vienen ¿sí? Con problemas cardiovasculares, con problemas de diabetes tipo 1, niños. Leucemia, niños. De 4, 3, 2 años, 3 meses. ¿Sí? Entonces, por eso es importante hacernos el tune-up. ¿Sí? Si cada minuto pasan 5 litros de sangre, ¿qué es lo que están filtrando? ¿Qué es lo que están filtrando el riñón, hígado y el pulmón? ¿Qué es lo que filtran? Son los residuos metabólicos del sistema celular. La sangre arterial es la que lleva el azúcar, oxígeno, grasas, proteínas, minerales. ¿Para qué? Para nutrir el sistema celular. Hay que enviarle oxígeno, hay que enviarle grasas, hay que enviarle proteínas para que la célula se nutra, se oxigene, que haya oxígeno y viva. Si no, se muere. ¿Verdad? Pero esta célula cada vez que respira, cada vez que recibe oxígeno, ella genera un residual metabólico o basura, que es el CO2 o el ácido carbónico, el ácido carbónico. Si yo le envío grasas, ella la va a usar y la va a metabolizar, y cuando esta grasa se degrade, ¿en qué se va a convertir? En colesterol. En colesterol, ese es el colesterol, pastor. Ahora, ¿qué pasa si usted fríe un huevo? ¿Qué le va a hacer a ese aceite? ¿Se lo va a volver a usar? Si usa aceite de olivo, lo va a tirar, ¿verdad? Porque ya está quemado. Exactamente eso es el colesterol, es aceite quemado. ¿Sí? Ahora, si le enviamos proteínas, me va a devolver ácido úrico. Como por ejemplo, nos vamos a centrar en 3 datos, ¿ok? ¿Qué hay que hacer con estos residuos? Que son los excrementos celulares. ¿Sí? Esos van a tener que ir al sistema venoso, a través del sistema venoso alcanzar el pulmón, el hígado y el riñón para ser eliminados. Es fácil de entender, ¿verdad? ¿O no? Es fácil de entender. ¿A dónde va toda esa sangre? Va al hígado, al riñón y al pulmón. Ahí va a dar todos los desechos de las células. Ahora, si yo tengo 3 bolsas de basura y las elimino, genero 3 bolsas de basura y las elimino, no hay ningún problema, ¿verdad? Porque tengo 3 y eliminé 3. ¿Cuántas quedaron? 0. Pero resulta que estos residuos son de carácter ácido. Ácido graso, ácido carbónico y ácido úrico. Mientras el cuerpo los elimina, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si no los elimina? ¿Qué es lo que pasa? Degeneran el cuerpo.
¿Qué es lo que pasa? El corazón de una persona en reposo mueve 5 litros de sangre por minuto. Eso quiere decir que en un minuto pasan 5 litros de sangre por pulmón, al hígado y el riñón para ser filtrados en 60 minutos. Esto quiere decir que en 60 minutos pasaron 300 litros por cada hora. Yo nunca había pensado eso. ¿Usted había pensado eso? Es increíble cómo trabaja nuestro cuerpo. Es increíble. Ahora, pero ¿cuántas horas tiene el día? 24. Entonces, en 24 horas, ¿cuántos litros de sangre estamos filtrando? ¿Cuánto dice ahí? 7,200 litros, pastor. Es bien poquito, ¿verdad? ¿Ustedes quieren que quepan aquí 7,200 litros? Es mucho, es demasiado. Ahora, sabemos que 1,000 kilos es 1 tonelada. Luego estamos hablando del equivalente a un camión de 7 toneladas al día, o sea, 24 horas. ¿De qué tamaño es el pulmón? ¿De qué tamaño es el hígado y de qué tamaño es el riñón? ¿Cuánto mide tu riñón? El pulmón, lo voy a poner aquí, creo que está aquí. Bueno, el pulmón de una persona tiene el tamaño de 2 puños, 2 puños juntos. Ese es el tamaño de un pulmón. El hígado de una persona tiene el tamaño también de 2 puños. El riñón, un riñón tiene el tamaño de 1 puño, pero tenemos 2 riñones, ¿verdad? Entonces son 2 puños, ¿sí? Todo se mide siempre en puños. Por eso los pintores, cuando van a pintar, usan el puño, ¿sí? Ahora, cuando tú vas a comprar a la tienda un calcetín, ¿sabes cuál es la manera más fácil? Con tu puño. Con tu puño. Interesante, así los que tienen manos grandes, pues, usan calcetines grandes. Tienen un hígado más grande, tienen el pulmón más grande. Entonces vamos a regresar de nuevo. Entonces, 7 toneladas en reposo. ¿Quién estuvo toda la vida en reposo? Buda, ¿verdad? Buda vivía en meditación trascendental toda su vida. Entonces él filtraba esa cantidad. Nosotros no estamos en reposo, tenemos que ir para allá, para acá, para todos lados. O sea, hay nervios, estrés, sobrecarga alimenticia de tóxicos alimentarios. ¿Eso qué es lo que va a hacer con los filtros? Va a volver locos a los órganos, a los filtros, todo eso, ¿sí? Se van a enloquecer. Entonces, el problema es de que a veces a nosotros no nos enseña cómo limpiarlos, o no sabemos cómo limpiarlos, y al no saber, pues no lo hacemos, ¿sí? Y al no hacerlo, nos vamos a enfermar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando retenemos CO2 o ácido carbónico? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué va a pasar? Si empezamos a retener colesterol, si empezamos a retener ácido úrico, ¿qué pasa con un filtro que se destruido? Ya no trabaja al 100%. El rendimiento cae, como en un carro, igual nosotros. Empieza a caer. Entonces nos vamos a encontrar que en el organismo puede variar el pH en el cuerpo, pero no puede permitir que el pH varíe en la sangre. ¿Sabes por qué? Si no, va a pasar esto que pasó aquí. ¿Cuántos recuerdan
de futbolistas que han muerto de muerte súbita. Y uno dice, bueno, pero si estos atletas entrenaron toda su vida, ¿cómo fue que murieron? Si tenían una salud buenísima. ¿Qué fue lo que pasó? Increíble, ¿no? Si se permite que el pH vaya en la sangre, es posible que un deportista de élite muera al instante. ¿Por qué? ¿Cómo pasa eso? Porque hay un bloqueo metabólico, es decir, la acidosis metabólica que ha generado ácido tal que su pulmón, el riñón, no han sido capaces de drenar. Ha entrado una acidosis metabólica brutal en sangre. Entonces, cuando pasa eso, hay un stop de reacción metabólica químicas y esto hace que se paren todos los órganos y mueren. Si ustedes ven los ojos de esta gente, ¿cómo están? Hacia arriba, ¿verdad? Y eso pasa, hermano, y está pasando, ¿sí? Ahora, vamos a seguir, ¿ok? Vamos a seguir. Ahora, ¿qué es lo que hace el cuerpo para evitar este fenómeno? Evitar que haya este tipo de muertes. Entonces, cuando pasa esto, hermanos, dice, la interposición de residuos metabólicos endotoxinas entre el capilar y las células determinarán una serie de dificultades en la nutrición celular, ya que la barrera de radicales ácidos libres acumulados en el espacio intersticial destruirá, mira, eso está interesante, destruirá ¿qué? Los nutrientes, va a impedir que haya ¿qué? Oxígeno para que llegue a la célula. ¿Sí? Una agresión sobre el propio sistema celular. Los residuos ácidos, ácido úrico, ácido oxálico, ácido carbónico, ácidos grasos, etcétera, son cuestión y pueden quemar la propia célula. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema? La célula sana vive flotando en 70% de agua. Eso se le llama el espacio intersticial. Ella tiene que vivir en una piscina limpia, cristalina. Entonces, si nosotros drenamos 80% de carbónico, 80% de ácidos grasos, 80% de ácido úrico, ¿qué va a pasar con el 20%? ¿Dónde se queda? ¿Dónde es que se queda ese 20%? Eso va a empezar a atascar los filtros, parte en sangre, parte se empezará a acumular en el espacio intersticial. Si esto se va llevando en el tiempo hacia adelante, acabará ocurriendo que el sistema se empiece a enfermar. Aquí lo vamos a ver, ese es un sistema sano y acá está ya enfermo. Si ven las manchitas negras, esos son los residuos de las células, o sea, el excremento de la célula, la popó, el pis, pipí, ¿sí? Entonces, el doctor Pissinger, la enfermedad empieza alrededor de la célula, no en la célula. Es el entorno celular el que va a degradar el sistema. Estos ácidos son altamente corrosivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo aquí oxígeno y quiero que el oxígeno vaya a capilar hacia la célula. Tiene que atravesar esta barrera de ácidos, por ejemplo, tiene que pasar por esta barrera, por aquí. Pero ¿qué es lo que pasa ahí?
Es una barrera que impide que los nutrientes lleguen a los órganos. Entonces lo deja sin comer a la célula. Y la célula empieza a enfermarse. A degenerarse. Así es, a degenerarse. Y aparte, es atacada por sus propios químicos, con sus propios ácidos. Gracias. Perdón, voy a tomar un poco de... Entonces, esto es lo que hace, ¿sí? Esto es lo que hace que la célula se empiece a artefactar, un artefacto celular, o sea que ya es cancerígeno. Se empieza a degenerar y empieza a morir. Ahora, ya entramos apenas empezamos el tema, ¿eh? ¿Qué opciones tiene la célula? Tiene dos opciones. Una es morir y otra es defenderse. En esas circunstancias, ¿qué es lo que hace la célula? O me muero, o soy ¿qué? Un sobreviviente. Voy a sobrevivir. La célula es un ser inteligente, hermanos. Dentro de sus cuerpos tienen seres inteligentes que Dios nos ha dejado. ¿Y saben para qué? Para regenerarnos. Si es tan fácil entender en un carro que se necesita limpiar los filtros, ¿por qué no entendemos lo mismo en nosotros? Entendemos eso del carro, ¿verdad? Entendemos que nos tenemos que bañar. Si no nos bañamos, ¿qué nos pasa? Nos vamos a morir. Vamos a apestar. Nos vamos a enfermar de psoriasis y otras enfermedades. ¿Sí? Entonces, es tan fácil entender, hermanos. Dios los ama mucho a ustedes, hermanos. Y les está dando el conocimiento a todos nosotros, incluyéndome a mí, para tener una mejor salud. Afuera hay una batalla, hermanos, y dentro de su cuerpo hay otra batalla. ¿Qué es lo que pasa cuando hay batallas? Voy a pasarles unas imágenes, ¿ok? Cuando estás en el desierto y sobrevives, ¿qué vas a hacer? Te vas a comer hasta tus propios pis y tu excremento. Al lado izquierdo, ahí está. Al lado derecho se está comiendo gusanos. Hay que sobrevivir. Abajo, ahí se está comiendo una cebra ya descompuesta. Lo mismo hace la célula de usted. Lo mismo hace la célula de usted. La célula de usted, de todos nosotros. Se empieza a comer sus propios excrementos. No hay más. Tengo que sobrevivir. O me muero. Entonces, cuando dice la célula, no, yo me voy a morir, ¿qué es lo que pasa? Son las fibrosis. Fibrosis del mama, fibrosis hepáticas y fibrosis renal. Son células muertas, la fibrosis. Células que no tienen vida. ¿Verdad? Ahora, mire lo que pasa en la actualidad con las guerras. En su cuerpo hay células que apenas están naciendo y mueren. Unas niñas. Son células que apenas tienen días, horas y quedan así muertas. Ahora, eso no es todo. ¿Qué es lo que pasa? No nada más tu célula, sino que el sistema completo queda así. Entonces, solo tiene dos opciones: sin oxígeno, sin comida, atacada químicamente por los ácidos. Opción 1 es morir por falta de oxígeno, quemadas químicamente por los radicales acumulados a su alrededor. Si una célula no se defiende, no reacciona por la célula, la célula no es una tuerca, no es un tornillo, es un ser vivo e inteligente. ¿Verdad, hermano? Muy inteligente la célula. ¿Y cuántas células tenemos? Miles. Muchas células. Cambian de nombres, pero todas son células. Y se alimentan de lo mismo. ¿Cuántas personas sabemos aquí? El hermano se ve diferente a mí.
su esposa diferente, pero todos, algunos de ustedes comen gasolina para vivir, aceite, comemos lo mismo, ¿verdad? Si no, si mutamos, tal vez podemos sobrevivir, pero hasta ahorita no he visto a un humano que mute y viva de aceite o viva de tornillos, de vidrio, ¿no? ¿Verdad que no? Se muere. Nosotros vivimos de micronutrientes y macronutrientes, enzimas, minerales trazas, minerales esenciales y los oligoelementos. Ahí encierra hierro, calcio, vitamina C, vitamina A, vitamina K. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora, ¿por qué les presento esto? Por lo siguiente. La célula en nuestro cuerpo son los ciudadanos del cuerpo, los órganos, los edificios donde viven los ciudadanos, o sea, las células, arterias y venas, calles, avenidas, por donde transportamos alimentos y por donde recogemos la basura. Los nervios, el tendido eléctrico, las líneas de teléfono, el sistema nervioso central, el ayuntamiento. Así es como está nuestro cuerpo. Interesante, ¿verdad? Tenemos ciudades, edificios y ciudadanos. Las venas son las calles. Por ahí viene el alimento para alimentar las células. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si la célula se muere? Ya les dije, son los fibrosis, ¿no? Ahora, si muere una célula en la base del cerebro, ¿qué va a pasar? Parkinson, ¿verdad? Pérdida de memoria. Ahora, en nuestro cuerpo, por todos lados, hay cables de conexión. Los nervios, los tendones, esos son los cables. Los cables tienen un forro, un plástico, ¿verdad? Y esos conducen los impulsos electrónicos. De esa manera nos permite la luz, la informática y otras cosas. El cuerpo nervioso conduce todos los impulsos eléctricos, electroquímicos, pero está forrado de la mielina. La mielina sería el plástico, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaría si yo le echo un chorro de ácido al plástico? ¿Qué va a pasar? Se disuelve. Al plástico de electricidad, ¿qué va a pasar? Va a producir un corto circuito, Explota. ¿verdad? Entonces lo que va a pasar va a crear una acción corrosiva sobre el plástico y de esa manera va a provocar un cortocircuito. ¿Y qué va a hacer? Dejar de conducir. No vas a tener manera de comunicarte con tu familia, no va a haber electricidad. Así trabaja nuestro cuerpo. De la misma manera, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora, ¿qué pasa si que los nervios que están uniendo a esta célula con el cerebro, la mielina, es atacada por los ácidos a su alrededor? ¿Qué va a pasar? Se va a segregar la mielina. Sin mielina, ¿qué va a pasar? Vamos a tener problemas de esclerosis múltiple. Ahí es donde empiezan las enfermedades, esclerosis múltiple. Y no nada más esclerosis múltiple. Esclerosis lateral amiofrágicas, esclerosis sin placa. Realmente este hombre, Plessinger, fue un genio. Dios lo usó para ayudarnos a entender más fácil cómo es que se origina la enfermedad, ¿verdad?
Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hermanos? Digamos que yo soy una célula del pulmón. Tengo que recibir carbón, tirarlo y recoger oxígeno. Todo el día, todo el día. La célula se va a cansar y al final va a terminar sepultada en carbón. ¿Sí? Y muere. ¿Qué fue lo que pasó en las Torres Gemelas? Eso fue lo que pasó, ¿no? En las Torres Gemelas. Ahí va a estar, después se las encuentra. El carbónico químicamente va a quemar y la célula muere, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos cuatro mecanismos para que la célula pueda sobrevivir. Si ella decide, no, yo no me voy a morir, ¿cómo se va a defender? Una es reteniendo líquidos en el espacio intersticial para diluir los ácidos y permitir el paso de nutrientes desde el capilar de la célula. Aquí está. Eso es lo que hace la célula. Se envuelve en un globo. Dice, yo no quiero ser quemada. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando te hacen un examen y no sabes la respuesta? Empiezan a copiar, ¿verdad? Las células, de la misma manera, se comunican. Y una a otra le dice, oye, ¿qué hiciste? Porque veo que no te estás quemando. Ah, pues yo agarré un globo y me lo puse. Ah, pues yo también voy a hacer lo mismo. Y eso es lo que pasa con la gente que empieza a engordar, a engordar, a engordar. Retención de líquidos. ¿Por qué pasa eso? Porque la célula se está defendiendo de no morir. Ella es una sobreviviente. Piensa, dice, bueno, pues yo me estoy quemando, yo voy a agarrar agua, aquí hay mucha agua, pues yo me pongo un globo, un mini globo, para sobrevivir y no morir. Entonces mucha gente va a hacer dietas, dice, wow, pagué $10,000 y salí más gorda que como estaba. ¿Qué pasó? Le dieron agua todo el santo día y se infló y viene toda decepcionada, triste. Y eso es lo que está pasando porque el cuerpo está intoxicado, porque los órganos de filtración no están haciendo el trabajo adecuadamente. Estamos filtrando tal vez el 30%, en algunos casos el 60%, en otros el 80%, y lo demás se está quedando ahí y nos está causando enfermedades. ¿Sí? Vamos a la siguiente. ¿Cuál es la siguiente? Secuestrado. ¿Qué dice? Secuestrando. Ajá, léemelo por favor. Secuestrando, ¿qué sea? CaX, calcio. O calcio, Na, nitrógeno. Anomio, amoníaco. ¿Qué es K? Potasio. De las estructuras óseas para formar sales que precipiten los ácidos en los tejidos blandos. En otro caso es quitarle a Pedro para darle a Juan. Secuestrando. Roba. Entonces le dice el sistema nervioso, ¿sabes qué? Pues no tires los desechos, mejor roba. Pero ¿qué pasa cuando roban? ¿Qué es lo que pasa químicamente? ¿Qué es lo que pasa? Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué es? O no, me pasé una. Bueno, son 4. Sí, esa es. Es tamponar. Tamponar es convertir un ácido en una sal. Digamos, si yo tengo aquí esta imagen
osteoporosis. ¿Cómo es que un hueso sano se convierte en un hueso con osteoporosis? De la siguiente manera. Es porque, ¿por qué razón? Si yo tengo ácido clorhídrico, que es un ácido terrible, yo podía hacerlo reaccionar con hidróxido sódico, con el OH. Hidróxido sódico y el hidrógeno clórico. Puedo formar H2O. Con el cloro y el sodio, cloruro de sodiaco, se puede convertir ácido clorhídrico. El cloruro de sodio, si yo tengo en una jarra y me la pongo en la mano, me va a hacer un hoyo. Me va a hacer un hueco, ¿verdad? Un hueco. El clorito. Así como cae, así me va a atravesar, ¿verdad? Pero si yo cargo la sal aquí y el cloruro acá y lo suelto, no me pasa nada. Pero juntos, ¿qué se hace? ¿Sí? Lo mismo pasa en el cuerpo. Dice, ¿sabes qué? Pues yo tengo ácido úrico, tengo ácido carbónico, tengo ácido carbónico, ácido úrico. Agarra ese ácido con el potasio, el amoníaco, y se producen otros ácidos. Y empiezan a robar. ¿De dónde? Pues del hueso, porque ahí es donde están esos minerales. Ahí es donde empiezan problemas de artritis, problemas de la gota, problemas de ¿qué? Descalcificación. Algún día te han dicho, oh, es que tienes descalcificación del cutáneo. Oh, es que tienes descalcificación en los ojos. Es por eso, hermano. El cuerpo está tratando de sobrevivir, de no morir. Ahora ya entienden por qué nos enfermamos. Porque dentro de nuestro cuerpo hay una guerra y nosotros lo estamos ignorando. No nos damos cuenta que dentro de nosotros estamos matando nuestra propia vida que Dios nos ha dejado. ¿De qué manera? Violando las leyes de la salud. Yo ya les he dado información a todos ustedes, la diferencia entre comer mal y comer bien, ¿verdad? ¿Sí? Debería haber empezado con este tema primero, ¿verdad? Empecé mal, disculpen. Ahí empiezan las enfermedades, hermano. Cuando nosotros empezamos a comer todas esas dispositivas que yo les he dado, hermano, ya se me pasó, no sé dónde está. Aquí está, hermanos. Cuando nosotros comemos eso es lo que pasa, hermanos. Cuando nosotros comemos así, en nuestro cuerpo lo estamos intoxicando. Nuestros órganos no están trabajando adecuadamente. Y es por eso que pasa todo este tipo de enfermedades. Nosotros las estamos causando por nuestra mala alimentación. Dios viene, les habla y les vuelve a hablar y les vuelve a hablar. Ahora hasta mandó aquí a este joven para que les venda material. Muchos de nosotros dicen, es que no hay material, ¿qué voy a comer? Ah, pues aquí está la solución. Aquí está la solución. Qué bueno que viniste. Te voy a hacer promoción. Aquí está la solución. Él tiene mucho material que ustedes necesitan. En vez de invertir en una buena blusa, un lava para los labios, mejor inviertan en esto, hermanos. Ustedes van a vivir más sanamente y van a tener una familia más feliz. Dios les está hablando demasiado a ustedes, hermanos. Va a llegar el momento que ya nadie va a venir y se van a empezar a enfermar. Dios no va a escuchar esas oraciones. Ustedes ya saben, ya les di esos temas. ¿Qué es lo que pasa? No es nada más estar orando, sino hay que ponerlo en práctica. Material hay. Y aquí está el material, ya les llegó. Ya les llegó el material, así que no hay
excusas. ¿Sí? Vamos a seguir. La leche, o dieron leche, el queso en la ensalada. Entonces el cuerpo lo que hace, le quita a Juan para darle a Pedro. Cuando un tejido vital entra en compromiso, ¿qué hace el cuerpo? Sacrifica una estructura para mantener viva otra. Entonces, si yo tengo ácido úrico en el espacio intersticial, ¿qué puedo hacer? Pues empezará a robar minerales de los huesos. Si tengo ácido úrico, formaré urato sódico. Si tengo ácido palmimato sódico. Si tengo ácido carbónico, carbonático, calcio, de todo puede robar calcio y sodio de los huesos. Entonces vamos a empezar a tener problemas de osteoporosis, artritis, astrosis, artritis, y va a empezar a haber un ataque en los huesos, ¿sí? Así es como nos enfermamos de los huesos. Así es como se desarrollan estas enfermedades, ¿verdad? Ahora ya entendemos por qué nos enfermamos de la artritis, ¿verdad? ¿Por qué? Las frutas y las verduras, el 100% es agua. Cuando nosotros consumimos frutas y verduras, estamos limpiando nuestros filtros, aunque no tomes agua, porque es 100% agua. ¿Te comes una lechuga? Es pura agua. ¿Te comes un durazno? Es pura agua. Una uva es pura agua. Nosotros, y vitaminas, minerales, oligoelementos, enzimas. Entonces, Dios no se equivoca, hermanos. Dios es perfecto desde el principio. Nosotros somos los tercos. ¿Sí? A mí me costó cambiar mi dieta, hermano. Me costó mucho. Duré 4 años peleando conmigo mismo. Iba a las fiestas y un burrito, pues le voy a entrar. Empiezo para el siguiente año. Y así estaba, hasta que por fin dije, no, ya estuvo bueno. Estoy destruyendo mi propio cuerpo. Tengo que hacer conciencia, hermanos. Hay una guerra dentro de ustedes y Satanás la sabe. Por eso tiene todos estos mini laboratorios de comida rápida. Taco Bell, ¿cuál otro? McDonald's, Jack in the Box, Burger King, ¿sí? También está el queso ahí, el queso y la leche. También, hermanos. Oyeron la ensalada con queso. Ya se los voy a quitar, porque ya me los veo tristes. Los veo tristes. Pero hermano, es para el bien de nosotros. Créemelo, hermano. Es para tu bien. Para tu bien. Dios te ama mucho y no quieres que te enferme. Dentro de nuestro cuerpo, las células te piden ayuda y nosotros las ignoramos. Por eso nos enfermamos. Vamos a seguir, hermano. Vamos a seguir. Entonces, hermano, si yo entiendo la enfermedad, yo puedo resolver la enfermedad, ¿verdad? Si yo la entiendo. Si yo no entiendo la enfermedad, nunca voy a poder resolver la enfermedad. Pero ahora lo entendemos y sabemos. Ahora depende de cada uno de nosotros. Así es. Sabemos la clave, pero hay que ponerla en práctica. Y vino buena hora. ¿Cómo se llama el joven? Samuel, vino buena hora. Allá está. Les está mandando Dios todo el material. Muchos de nosotros, bueno, es que no tengo cómo alimentarme bien. Así que la solución está allá afuera con Samuel. Cómprenle sus libros. Yo he comprado de otros jóvenes que han venido de Montemorelos. Yo les he comprado muy buenos libros. Ahora, si el sistema nervioso le dice avienta el drenaje hacia las mucosas, hacia la piel, empieza a drenar, ¿qué vamos a tener? ¿Qué problemas? Llagas en la boca, el estómago,
y úlceras. ¿Verdad que había una diapositiva ahí? Psoriasis, llagas en la boca y colitis crónica. ¿Sí? Ahí, lado derecho, esa es una colitis. ¿Sí? ¿Por qué? Nosotros ya vimos que el cuerpo es como una ciudad. El sistema nervioso central es el ayuntamiento, ¿verdad? Por ejemplo, si en el DF digamos, en el DF hay mucha basura. Entonces dice, ¿sabes qué? Se la vamos a aventar a Puebla. ¿Qué van a hacer los de Puebla? Van a decir, bueno, ¿por qué nos aventaron a nosotros la basura? Esto apesta. Vamos a aventarlo a Toluca. ¿Qué es lo que va a pasar con Toluca? Se va a infestar. ¿Sí? Entonces, lo mismo pasa con nuestro cuerpo. El pulmón dice, se lo aviento al riñón. El riñón dice, no, yo se lo voy a aventar al hígado. Y ahí se pasa la bolita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos comiendo mal. Y cada vez hay más y más tóxicos. Entran y entran y entran y entran. Y eso es lo que está causando las enfermedades. Entonces así es como trabaja el cuerpo. Es el mismo sistema nervioso, da órdenes y las células ejecutan las órdenes. Si dice tira la basura por la boca, pues vamos a tener llagas de boca. Si dice tíralas por el recto, vamos a tener colitis ulcerosa. O tírala por la piel, vamos a tener psoriasis. Entonces si dice no las tires, coge el calcio y el sodio de los huesos, entonces vamos a tener osteoporosis y artritis. Según la orden que da la célula, es de lo que nos vamos a enfermar. Así es como trabajamos. Dios hizo un sistema inteligente, perfecto, increíble. Pero no lo conocen, la ignorancia. Así es. ¿Qué dice el que no cuide el cuerpo? ¿Qué va a pasar, pastor? ¿Qué le va a hacer Dios? ¿Va a destruir? Altar. Nuestro cuerpo es templo del El Espíritu. templo de Dios es nuestro cuerpo. Y si no lo cuidamos, ¿qué va a pasar? Se va a destruir. Es lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Se va a destruir como aquí, como estas diapositivas que mostré. Así va a quedar nuestro cuerpo. Como lo que está pasando en Siria. Así. Y ahí hay gente, hay vida. Así vamos a terminar, hermanos, si no hacemos cambios. Ahora, ¿cuál es el cuarto paso? Mutar. ¿En qué consiste la mutación? ¿Cómo vive la célula? Vamos a ver cómo es que una célula normal se convierte en una célula mutante. Muta. Aquí está, hermanos. Una célula sana utiliza proteínas levógiras, poco sodio y oxígeno. En cambio, cuando muta la célula, ¿cómo vive? ¿Cómo se alimenta? La célula vive en un medio ácido. Ahí ya está mutando. Cambió de su naturaleza. Si antes se alimentaba en un ambiente alcalino, ahora se está alimentando
en un ambiente ácido. Ahí vimos a las personas que sobrevivieron en el desierto. El hombre se estaba comiendo su excremento y algunos hasta se toman el pipí para no deshidratarse. Lo mismo hace la célula. Entonces vive en un medio ácido, utiliza proteínas destrógiras y vive con mucho sodio. Vive sin oxígeno. Son células anaeróbicas, no necesitan oxígeno para vivir. Ahí ya mutó, pero la célula está sobreviviendo. Eso es el cáncer, hermanos. La célula quiere vivir. Dice, no, yo voy a vivir, a mí no me van a matar. En este entorno que está todo ácido, sucio, yo voy a vivir. Me voy a comer mi excremento, mi pipí y todo lo que hay alrededor, y voy a vivir, y vive. Se empieza a multiplicar, y así es como se forman los tumores. Ahora, por eso los dos planteamientos tenían razón. La célula es alcalosis internamente, depende de cómo lo veamos, pero exteriormente es ácida, acidosis, alquilosis. Esa es la realidad del cáncer. Entonces, ahora miramos a las células, ¿verdad? Porque sobreviven. Están sobreviviendo en un ambiente que nosotros hemos causado. Nosotros somos los culpables. Hay que admirar a las... Yo admiro a las células cancerígenas, porque decidieron no morir, sobrevivieron. Pero ¿quién causó este ambiente? Yo. Cambié la mutación de la célula. Ahí está, hermanos. La célula sana vive en un medio alcalino, vive con oxígeno, vive con poco sodio y vive utilizando proteínas levógiras girando hacia la izquierda. ¿Qué ha pasado? Que el medio se ha vuelto ácido, la cual la célula tumoral muta porque su entorno ya no es alcalino, se ha vuelto ácido y se ha quedado sin oxígeno. Entonces solamente tiene dos opciones: morir o mutar. Si muere, fibrosis. Si muta, cáncer. ¿Verdad? Si tú estás en el desierto y dices, no, pues yo me muero, ya no puedo, aquí me quedo, me voy a morir. Pero si dices, no, yo voy a vivir, lo mismo hace la célula. Ahora, vemos, las células son inteligentes, piensan. Porque si no pensaran, no tuvieran decisión. Y ellos deciden. Es increíble, ¿no? Después vamos a hablar un poco más, en un futuro si me invita, de la nutrición isotópica y la epigenética. Es un tema muy bueno para entender mejor el plan de Dios. La dieta isotópica y la epigenética. Pero cuando una célula no tiene oxígeno, puede abrir una ruta alternativa, que es la pilúrico. Entonces, a través de la alcalosis, en el pilúrico obtiene el ATP, más ácido láctico, más alcohol. Por eso se dice que en los tumores hay alcohol, por eso se explica esto. Es una ruta de fermentación ácida. Una ruta anaeróbica le permite seguir viviendo la célula. O sea que se emborracha la célula. Se bien borracha. Y si hay alcohol dentro de la célula. Por eso se explica. ¿Sí? O sea, la célula sobrevive, es borracha y es rebelde. Eso es un demonio, ¿no? Dentro de la célula. Se endemonió la célula. Pero ¿quién la causó? Nosotros. Causamos ese daño. Nosotros causamos que el entorno se haya convertido en un entorno ácido. Sí, entonces, como les estaba diciendo, la célula sana tiene potasio en su interior, necesito de plasma y sodio por afuera. O sea, se invierta.
entra el sodio dentro de la célula y el potasio sale, ¿sí? Entonces por eso los dos, las dos filosofías tienen razón. La célula es acidosis, alcalosis, pero también es ácida, dependiendo de donde lo veamos, por fuera o por dentro, ¿sí? Ahora, ¿cuál es? Ahora, la medicina académica nos propone, ¿qué es lo que nos propone la medicina académica? ¿Cuáles son las tres opciones que nos da? Una es, ¿puedes leerlo, Angélica, por favor? ¿Qué es lo que la medicina académica propone que hay que... cortaría la cabeza al tumor, es decir, la decapitación es lo que le llaman la cirugía. Sí. Luego cirugía. Es decapitar la cabeza del tumor. A eso le llamamos la cirugía. Una es la cirugía. ¿Cuál es la otra? La hoguera o enchicharrar el tumor, si se puede. La radioterapia. O mueres por un hachazo, o mueres enchicharrado. ¿Y cuál es el otro? El envenenamiento, que es la quimioterapia. Tiene que morir, si no, nos mata. De una forma o de otra, tiene que morir la célula, porque es una célula rebelde. Hay que matarla. ¿Qué es lo que está pasando en Siria con los ácidos? Los están matando porque son rebeldes. Se están saliendo del sistema. Lo mismo, eso es lo que pasa, ¿sí? Ahora, la célula tumoral es quimioterapia, es un sitio tóxico, o sea, es un tóxico para la célula, para matarla. Por lo tanto, o la mato de un hachazo, o la mato por enchicharrar, o la mato por el envenenamiento. La cuestión, pues, es que hay que matarla, si no ella nos mata a nosotros, ¿verdad? ¿Me puedes ayudar a leer esta parte? Ya vamos a terminar, ¿ok? Voy a terminar con esto. En la creación del hombre se manifestó la intervención de un Dios personal. Cuando hizo al hombre a su imagen, el cuerpo humano era perfecto en todos sus detalles, pero sin vida. Entonces, ese Dios personal, existente de por sí, sopló en ese cuerpo el aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser vivo e inteligente que respiraba. Todas las partes del organismo humano entraron en acción: el corazón, las arterias, las venas, la lengua, las manos, los pies, los sentidos, las percepciones de la mente. Todo inició su funcionamiento y todo fue puesto bajo ley. El hombre llegó a ser un alma viviente. Por Jesucristo, un Dios personal creó al hombre y lo dotó de inteligencia y poder. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Se encuentra en Génesis 2:29. Los animales no entraban en el menú. El despliegue de manjares, vegetales y frutas para comer en el jardín del Edén eran espectacular. Desgraciadamente, muchas de esas especies vegetales hoy están desaparecidas por causa del diluvio. El hombre salió de las manos de su creador perfecto en su organización y de bellas proporciones. Si por más de 6.000 años ha podido soportar el impacto creciente de las enfermedades y la violencia, es una prueba concluyente del poder de resistencia con que fue dotado. ¿Cuánto medían antes los hombres? Eran altísimos. Ahora, esto está interesante, hermanos. Esto, ¿sí puedes leerlo, lo del lado derecho? Entonces dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, separe las aguas de las aguas. Hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión,
fue así. Y fue así. Vemos Se encuentra arriba, en Génesis. hay agua y abajo también. Así era antes del diluvio. ¿Sabes cómo se le llama hoy día eso? ¿Cómo dice allá? ¿Cámara qué? Hiperbárica. ¿Cuánto cuesta para estar en ese lugar? Ahí. Media hora. 200, 300, 500 dólares. Dios es grande. Al principio tenía nuestra propia cámara Hiperbárica. en todo el mundo. Había mucho oxígeno, se llaman el ozono. Y hoy día hay terapias de ozonoterapia. Y con eso ha habido milagros. Es increíble lo que ha hecho el hombre. Entonces, al no ver más oxígeno, el hombre inventó esto. Allá al lado derecho están todos los beneficios, ¿no? La generación de Adán, ¿cuánto vivió? 930, Set, 912, Enos, 905, Cainán, 910, Mahalalel, 895, Jared, 962, Enoch, 365, Dios se lo llevó al cielo. Matusalén, 969, Lamec, 937, Noé, 950 y Set, 600. Matusalén fue el que vivió más. ¿Y ahora cuánto vivimos? En el Google ¿Puedes leer eso, por favor? La sangre que circula por las venas debe ser pura a fin de mantener al cuerpo en estado de salud. Para ser pura tiene que tener aire y alimentos puros. El uso de alimentos indebidos y la inhalación de aire impuro causan enfermedades que se manifiestan de diversas formas. Nomás pone eso. Ahí terminamos, hermano. Como en 2 días. Por eso es importante Ajá. cuidar nuestra salud, hermano. Todo no se me Es muy ocurre, importante pues, saber. va a ser el lo último está que dando por subí. aquí. Sí. Si me vuelven a invitar, sería otro tema, pero cómo poder limpiar nuestros filtros de una manera pues barata, gratis, natural y simple. Así que, hermanos, es momento de hacer conciencia. No seamos duros de corazón. Hagamos conciencia. Porque nuestro cuerpo no va a vivir para siempre. A veces Sí. nos vamos antes de tiempo Sí, por no cuidar. lo hace rato, sí. Todo ahí está junto en el mismo canal. No queremos hacer nada. Dios nos manda gente y hasta las queremos. Si estuviéramos en el tiempo antiguo, ¿A qué hora? ya me hubieran afectado. Nos hubieran sacado y me hubieran cortado. Dios es bueno, hermanos, y Él quiere que ustedes los enfermen. Por eso ya me han dado mucho. Está hablando de salud. ¿No se han dado cuenta de eso? Salud, salud, salud y salud. Bueno, Doctor, terminamos. hay un libro de la hermana de Juan que habla de los alimentos. Sí. En especial, ¿nos podría recomendar alguno? Sí,